Estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Casanueva y vamos a continuar el estudio de la asignatura de filosofía. Haciendo un poquito recuerdo lo que veíamos en la cápsula anterior, en el video anterior, hablábamos un poquito de cómo las disciplinas de la historia de la humanidad han servido para poder entender un poquito el camino que ha tenido la filosofía. Pero en la cápsula de hoy, en el video de hoy, nos vamos a concentrar en la filosofía propiamente tal. Y vamos a ver ciertos aspectos importantes para entender la filosofía, dónde surge, por qué razones surge, cuáles son sus preguntas radicales y vamos a ver muy por encima, una visión muy general a tres de los grandes filósofos de la Grecia clásica: Aristóteles, Platón y Sócrates. Lo importante acá, como ustedes pueden observar aquí, es hacerse preguntas. La filosofía se basa en preguntas, se basa en reflexiones, se basa en indagar sobre la verdad del conocimiento. Y cuando uno hace preguntas de todo, de la existencia de Dios, de la verdad, del conocimiento, del quién soy yo. Y ahí uno empieza a hacer un camino de una reflexión filosófica. Aclararles también que para ser filósofo no se basta solamente con hacer preguntas. Como lo veíamos en el video anterior, debemos hacer un paso a una reflexión a partir del logos, a partir del conocimiento, a partir del pensamiento crítico. Ahora, ¿cuándo nosotros nos hacemos la pregunta por la filosofía? ¿Cuándo nos hacemos la pregunta ¿qué es la filosofía? Una forma de abordarla y entenderla es a partir de su definición. Aquí ustedes van a poder observar que la definición de filosofía es principalmente compuesta de dos elementos. Primero, filos, que es amor, y sofos, que es sabiduría, o sofía, que es sabiduría. Ahora entendemos que la filosofía es el amor a la sabiduría. Pero amor a la sabiduría, todavía en este caso no nos queda más claro, no nos queda esa sensación de saber qué es este amor a la filosofía o qué es este amor a la sabiduría. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos por qué el ser humano indaga en este amor a la sabiduría. Principalmente para entender, para conocer, para asombrarse de la realidad. Nosotros en este caso tenemos que remontarnos hacia atrás, tenemos que ver que la filosofía surgió en un momento determinado de la historia, en el cual nosotros entendemos la filosofía como la filosofía occidental. ¿Dónde nace y dónde surge? En Grecia, en la Grecia clásica. Y en esta Grecia clásica empiezan a realizarse conceptos que hasta el día de hoy nosotros mantenemos. Por ejemplo, la democracia. La democracia es un elemento que nace y surge a partir de los griegos. Nuestro lenguaje nace y surge a partir de los griegos y de ahí en más otros elementos, la astronomía, etc. No vamos a dejar de lado que hay otras civilizaciones que también hicieron aportes importantes relacionados al conocimiento del ser humano, pero en Grecia se dan ciertas condiciones para que esta situación vaya proliferando, surgiendo y volvemos al punto, llegamos al pensamiento lógico. Nosotros en este caso tenemos que entender que la filosofía no solamente está arraigada en el pensamiento griego, grecolatino o incluso en el pensamiento europeo. Nosotros somos parte también de esta cultura y por lo tanto nosotros también hemos hecho aportes a la filosofía. Tres de los grandes filósofos, tres de los padres de la filosofía son Sócrates, Platón y Aristóteles. Espero que ustedes quizás los hayan escuchado o seguramente lo habrán visto en algún capítulo de Los Simpsons. Entonces vamos a explicar un poquito a grandes rasgos quiénes son y cuál es su importancia con la filosofía. Partamos por Sócrates. Sócrates fue un filósofo que estuvo entre el año 470 y 399 a.C. Y como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, él dio una frase que vino a revolucionar el pensamiento filosófico. Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir eso? Simple. Sócrates con esta frase, lo que trató de explicar es algo que es muy sencillo, pero a la vez muy profundo.
darme cuenta de mi propia ignorancia. La ignorancia es un elemento fundamental para la indagación de la filosofía y principalmente no solamente la ignorancia, sino también el asombro. Asombro e ignorancia son elementos fundamentales para entender la reflexión filosófica. Ahora, lamentablemente la filosofía, como lo decíamos, es un poquito radical. Cuando uno trata de hacer filosofía se enfrenta a muchos preceptos o prejuicios y Sócrates, como ustedes lo pueden observar aquí en la pintura, lamentablemente fue condenado a muerte. ¿Y cómo murió? Bebiendo un veneno que se llamaba la cicuta. Él murió, como podríamos decir, en su ley. Le pidieron que se rectificara de lo que tenía que hacer, no lo hizo y bebió la cicuta. Uno de sus discípulos, Platón, también es un personaje muy importante, padre de la filosofía, y nosotros conocemos mucho de lo que es de Sócrates a través de Platón. Y aquí hay una de las imágenes más importantes relacionadas con su conocimiento, con su teoría, que es la alegoría de la caverna. Si ustedes ven Matrix o si no la han visto, véanla, porque ahí van a poder entender un poquito en la actualidad cómo se ve esta alegoría. Simple, personas que están esclavizadas mirando una pared donde ven las sombras de las cosas pero no ven las cosas reales. Se libera uno de ellos, va, enfrenta la realidad, ve las cosas, ve que hay sombras, ve que hay objetos y él ahí conoce lo real, pasa del mundo de lo sensible al mundo de lo inteligible, pasa del no conocer al conocer. Lamentablemente cuando uno hace ese camino también vuelve y trata de liberar a los otros que seguían amarrados y de manera muy violenta lo matan según la alegoría de la caverna. Es uno de los elementos que hasta el día de hoy radica en un pensamiento desde el paso del mito al logos. Y en ese sentido la filosofía, volvemos al punto y al concepto, es una filosofía radical, de pensamientos radicales. Nosotros podríamos preguntarnos si somos parte de esta radicalidad, si la verdad que nosotros vemos es lo real. Preguntas que nosotros podemos hacer dentro de la filosofía. Y pasamos al último de los padres de la filosofía, Aristóteles. Aristóteles tuvo grandes aportes. No significa que los otros dos no los hayan tenido, sí, pero Aristóteles tomó lo que había dicho Sócrates y lo que había dicho Platón. Hay que entender que cada uno de ellos fue discípulo uno de otro y él lo que plantea es o nos deja de manifiesto algunos elementos importantes como por ejemplo la lógica. La lógica que la podemos entender como una sumatoria de premisas que nos permiten llegar a una conclusión. La lógica también influyó en aspectos tan importantes como la matemática y nosotros tenemos que entender el mundo, y así lo planteaba Aristóteles, desde una perspectiva lógica. Él a través de una obra habló sobre la metafísica y la metafísica, que es una obra de Aristóteles, no ordenada por él sino ordenada por otro filósofo, él lo que hizo es dar a entender cómo es el ser humano, cómo es el ser, cómo se compone, cómo se estructura el ser y a partir de eso indagar en el conocimiento. Pero también nos dio la posibilidad Aristóteles, a partir de sus escritos, de entender que existe un conocimiento sensible, un conocimiento experimental y un conocimiento racional. Por lo tanto, con estos tres padres de la filosofía, nosotros podemos hacernos una idea de cómo es el camino de la filosofía. Después de ello hay muchos más y seguramente en los próximos videos y en las próximas cápsulas y en las próximas reuniones que tengamos a través de las pantallas de televisión vamos a poder ir indagando en este camino. Yo los dejo invitados para que nos puedan ver en el próximo video y así seguir indagando en estos aspectos de un área del conocimiento tan importante como es la filosofía. ¡Nos vemos!